Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video explicativo para Historia Social de la Educación. Hago este video para quienes no han tenido todavía la materia porque se nos están incorporando algunos compañeros de ustedes que van a estar en alguno de los grupos, ya sea en el A o en el B, y que están recién empezando la materia y tienen que trabajar el diagnóstico de cualquier manera, pero con algunos grupos yo logré avanzar en revisar y en presentar los que son los contenidos de historia social de la educación. Y en este momento, entonces, como para darle un poquito más de forma a eso y para avanzar en los contenidos, les presento este PowerPoint. Acá, obviamente, lo que yo les marco es de historia social de la educación. Este esquema en algunos grupos ya lo vimos, en otros va a estar dentro del PDF número 2, pero yo se los estoy explicando acá. ¿Cuál es la idea de la materia, el eje central, como para ir definiendo, ir conociendo algunos aspectos esenciales? Tienen que ver con que vamos a prestarle atención a la transmisión de ciertos conocimientos, cuáles son los sistemas de valores, las normas, y cómo se va socializando a las personas en diferentes sociedades, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Por eso es historia social de la educación. Vamos a concentrarnos en esas circunstancias. Entonces, ¿qué conocimientos transmiten las sociedades en diferentes tiempos, en diferentes espacios? ¿Cuáles son sus sistemas de valores? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es lo que establece que está bien y que está mal? Porque eso implica ir socializando a los individuos y lo va a ir haciendo siempre pensando en dos categorías que también las estuvimos trabajando y explicando en el aula de manera presencial, que tienen que ver con que la educación puede ser clasista, es decir, remarcar las diferencias sociales o quizás eliminarlas, o tender hacia una menor diferenciación de las diferencias sociales, o también, y que también puede ser jerárquica, que puede ser por género, que hay cierto tipo de conocimiento, hay cierto tipo de valores, de normas y de cómo se socializa de manera diferente a los varones que a las mujeres, a los de los sectores altos privilegiados, la nobleza, las clases altas después, que a los sectores trabajadores y demás. También habíamos trabajado, vamos a trabajar, este esquema es como un esqueleto del programa de contenidos. Vamos a después empezar a trabajar con sistemas o modos de producción comunitario, es decir, sociedades que no tienen la concepción monetarista o de la apreciación del dinero, sino que en donde lo que se basa es en la producción pensada para la comunidad. Y en ese sentido vamos a trabajar las sociedades que se llaman ágrafas, que ya vamos a revisar después en el PDF número 2 este concepto, que básicamente ágrafas significa sociedades sin escritura. ¿Quiénes las definieron de esta manera? Van a ser los europeos. Porque lo que vamos a trabajar también, y le vamos a dar una vuelta de rosca a este contenido, es que las sociedades en el Abya-Yala, es decir, en la forma en que la palabra que se utiliza para denominar a nuestro continente, sobre todo para diferenciarse de la palabra de América, sobre todo el concepto de Abya-Yala es una recuperación lingüística de los pueblos originarios, aquellas sociedades que fueron definidas por los europeos como ágrafas, como sin escritura, porque nunca desarrollaron algún tipo de escritura como lo que conocemos de manera tradicional. Voy a buscar un libro, digamos, como este tipo de escritura, digamos. Pero lo que yo les voy a presentar es la idea de empezar a abrir la mirada sobre ello y de empezar a pensar que hay otras formas de escritura u otras formas que los europeos no consideraron como equivalentes a la suya y que por lo tanto las desconocían. Después vamos a avanzar sobre ello. ¿Cuáles son ese tipo de sociedades que tienen modos de producción comunitario, en donde el dinero no existe como valor, en donde están concentradas y hay una recuperación de ese concepto del Abya Yala? Hay dos, y vamos a empezar con esto,
que es el Estado Inca, el Tahuantinsuyo, que lo van a llamar, no es imperio Inca, es el Estado Inca y se llamó Tahuantinsuyo, 4 regiones. Y después la sociedad mapuche, que es el espacio que ocupa, que es la Hualma. Estos temas van a ser los primeros que vamos a trabajar. Y después tenemos, una vez que vayamos avanzando a lo largo del año, los modos de producción capitalista, que sobre todo el modo de producción capitalista se va a dar a partir de la llegada de los europeos con la conquista y la imposición sobre este territorio de lo que ellos llamaron a partir de ese momento América, que son las sociedades occidentales, con valores occidentales, con los valores que traen los europeos propios de su moral cristiana, monetaria, y que van a atravesar distintos momentos a partir de ese entonces en relación a la historia de la educación. Vamos a trabajar la etapa de la colonización, no la conquista, sino la colonización, cómo la educación se pensó en ese momento, qué tipo de conocimientos, qué valores, qué normas y cómo se logra socializar en esa etapa para fortalecer esa sociedad, porque va a ser desde una mirada muy propia de los españoles, van a querer imponer sus valores, sus normas, sus conocimientos. Desde ahí lo vamos a mirar. ¿Qué pasa después con el proceso de independencia? Porque hay que liberarse políticamente de España, pero también hay que entrar a pensar una nueva forma de educación. Y ya no vamos a educar y a reproducir valores, ni sistemas, ni conocimientos para la corona, ni para pensar en un sujeto que es súbdito, o dominado por la corona española, sino que hay que pensarlo libre, hay que pensar en modificar la educación, evidentemente. Entonces ahí vamos a trabajar qué educación pensaron quienes llevaron a cabo este proceso de independencia. ¿Habrán realmente liberado la educación en los términos del pensamiento? ¿Habrá habido una dependencia en relación a Europa? Eso lo vamos a avanzar después. A fines del siglo XIX ya hay una construcción del Estado Nacional, pero en este caso hablamos de la construcción de la nación, porque dentro de la construcción de la nación es en donde enganchamos la pata de la educación. Bueno, ¿qué tipo de educación están pensando en ese momento histórico? Que va a ser muy fuerte porque es en donde empieza a aparecer el sistema escolar que nosotros todavía transitamos, o sea, sí, con todas sus variedades en un contexto de virtualidad en el siglo XXI, pero la verdad es que hay mucho de lo que se pensó en el siglo XIX, del sistema del siglo XIX, que persiste. Entonces hay que analizarlo y hay que pensarlo críticamente. Y a lo largo del siglo XX, que espero que lo podamos trabajar, vamos a tener un siglo XX muy atravesado por las democracias y sobre todo por los gobiernos autoritarios. Ya habíamos avanzado algo en el diagnóstico en relación a ello, sobre los golpes de Estado, y poniendo el énfasis en dónde, en cómo tanto la democracia como los gobiernos autoritarios van a afectar a los sistemas educativos, a la educación, qué conocimiento nuevamente, qué valores, qué normas, qué es lo que está permitido y qué es lo que no, y cómo eso se va a trasladar en la acción, sobre todo en los golpes de Estado, va a tener que ver con la represión estudiantil, hacia el conocimiento, hacia cierto tipo de libros, las prohibiciones. Ahí tenemos bastante para trabajar. ¿Qué ejes vamos a prestar siempre atención a esto? A lo largo de esos contenidos que son disciplinares, son propios de la ciencia de la educación, siempre vamos a tratar de atravesar estos ejes, de tener en cuenta primero, yo ya les había explicado, trabajamos ESI, que es Educación Sexual Integral, que es una ley que se promulga en el 2006 y que nosotros en historia tiene que ver con comprender cómo los roles de género, sociales, las divisiones, la normatividad, son construcciones históricas y que por lo tanto no son naturales. Y hay diferentes formas. Y lo puse al lado de interculturalidad porque la idea es, cuando hablamos de interculturalidad, es conocer otras culturas, no quedarnos con una sola visión. Y vamos a abrir el campo, el juego, el campo de conocimiento
a tratar de comprender otras culturas. Por eso vamos a trabajar lo que es el Tahuantinsuyo o el Estado Inca, pero sobre todo tiene que ver ahí, es donde yo pongo el acento en las comunidades mapuches, porque tienen una cosmovisión, una manera de entender el mundo totalmente diferente. Y conocerla nos permite eh, ampliar nuestra mirada del propio presente. Comprender otras culturas, reconocer otras culturas, nos enriquece en la actualidad. Y eso es una perspectiva. En todo ello también siempre vamos a reconocer la perspectiva de género, que es algo que también tenemos que trabajar, con una mirada decolonial, y que significa sobre todo de crítica a los valores, a las normas y al tipo de conocimiento que siempre ha sido considerado válido desde la etapa colonial y que muchas veces cuesta desarraigar, esa mirada occidental y europea, y empezar a reconocer otros elementos. Por eso es decolonial, es como deconstruir. Todo aquello que nos han enseñado y que siempre se ha impuesto como un valor universal, como la única verdad, la vamos a, ¿qué? A poner en cuestión, la vamos a criticar. Ahora, eso era una presentación. Esto que viene acá adelante ya tiene que ver con adentrarnos en los contenidos, por supuesto. Entonces, fíjense que recuperamos ahí el tema del concepto de sociedades de Alavia Yala. Como es historia, yo siempre les voy a marcar el contexto histórico. Lo que pasa es que vamos a, de ese contexto histórico, siempre adentrarnos en la educación. Y siempre me interesa que ustedes se ubiquen también en el territorio. Entonces acá yo les dejo un mapa que, si ustedes se fijan, estamos hablando de dos sociedades que vamos a adentrarnos. En los incas, en el estado inca, que es el Tahuantinsuyo, ocupa esta región, el área andina, esta enorme región que tiene aproximadamente, o supo tener, unos 30.000 kilómetros de extensión. Y el área patagónica, en esta región, que no se va tan arriba como este mapa, sino que por acá, de acá para abajo, vendría a ser los pueblos mapuche. Vamos a trabajar, que es la Gualmapu, que ahora les voy a mostrar dos mapas un poquito más detallados. Como les decía, en el Tahuantinsuyo, vamos a empezar, van a tener esta información en el PDF, pero la idea es considerar esto. Los incas son una etnia, un grupo que vivía en la zona andina, en este lago, que espero que lo puedan ustedes ver, que se llamaba, o se llama en realidad, todavía existe, el lago Titicaca. Según la propia historia, la propia construcción que van haciendo los incas, ellos dicen que tienen una divinidad que es que les indica que ellos tienen una pareja fundadora que se llamaban Manco Cápac y que es el gobernante, digamos, el líder de esta pareja, y su esposa vendría a ser Mama Ogsho. No se preocupen por los nombres. Se supone que Inti, el dios Sol, que es el dios principal de los incas, para ellos es bien específico de ese grupo, le dice a la pareja fundadora, que es Manco Cápac y Mama Ocho, que tienen que trasladarse, irse del Titicaca hacia el norte. Les otorga una vara de oro que van, se supone, enterrando en el camino. Es como una vara de oro, sí, es parte de la mitología, y en donde ellos la puedan enterrar va a haber tierra fértil, y ahí se van a tener que quedar. Esa es parte del mito, es como también es parte de transmisión de conocimiento. La mitología va a enseñar también, va a transmitir normas, valores, un principio. Y ahí lo que les dicen es que ellos se van a trasladar y van a fundar la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco va a ser la capital del estado inca. Y a partir de ahí se van a extender y van a expandirse territorialmente a través, en algunos lugares, de la conquista militar, y en otros lugares a través de negociaciones, utilizando ya ciertos mecanismos
de socialización que ya son propios del mundo andino, que en algún momento los podemos revisar, no es muy difícil. Y van a dividir el Tahuantinsuyo. Suyo significa región. Son 4 regiones que ustedes las pueden ver acá. El Chinchaysuyo, que si ustedes se ven se extiende hasta Ecuador, un poco más, que es el territorio que le ganan a otro grupo étnico que son los chinchas, y por eso se llama la región de los chinchas, básicamente sería la traducción, el Chinchaysuyo. El Anti-Suyu, que es este, que es mucho más angostito, pero que va sobre toda la zona eh, más alta en los Andes, de la cordillera de los Andes, pero que también es selvática para esa zona. Toda esta zona, por ahí a veces no, tenemos la noción de que como que los Andes son todos áridos, y no, no es así. La zona andina en algunas partes de Bolivia, de Perú y de Ecuador, es alto, es alta montaña, pero también es zona de selva o de yungas, o sea que hay vegetación abundante. El Conti-Suyo, que si lo van a ver acá es como muy pequeñito, es la zona más cercana al Océano Pacífico, ahí sí es más árido. Y después tienen la final, que es el Collasuyo, que se adentra y baja por lo que hoy vendría a ser el territorio de Chile y de Argentina y llega hasta lo que para nosotros sería La Rioja, Mendoza, en algunas regiones, la influencia por lo menos, Catamarca seguro. El Collasuyo, que son los Collas, es otro grupo étnico a quien los incas le ganan. Entonces van a fundar ese territorio enorme que tiene 30.000 kilómetros de extensión, con la capital en el centro, en donde se dan la unión de las 4 regiones, que es la ciudad del Cusco. Por su lado, la Hualmapu es el territorio que habitan los pueblos originarios mapuches. Toda la Hualmapu, que en este concepto no existe la división. El año pasado lo trabajamos algo los pueblos mapuches nosotros en Historia de Cuarto, para quienes sí fueron mis alumnos el año pasado. La cordillera no es un límite, no existe Chile y no existe Argentina, que no existen, no son estados que todavía estén en existencia. Entonces los pueblos mapuches son preexistentes a los estados. La cordillera es parte más del territorio, solo que a lo sumo se habla o se la define o se eligen ciertos nombres para hablar si estamos al este o al oeste de la cordillera. La Puelmapu y la Ñulumapu, no se preocupen nuevamente por los nombres, pero hace referencia a eso. Y dentro de la Puelmapu, que vendría a ser el territorio que nosotros nos habitamos normalmente, los nombres de los grupos mapuches tienen que ver sobre todo con el lugar en el cual viven. Y les van a sonar nombres familiares. Pehuenches, gente del Pehuen, picunches, gente del sur, gente del norte, gente del Pehuen, picunches, pehuenches, fíjense que son nombres que nos resultan familiares. Huiliches, de los gente de la zona de los lagos. O sea que la influencia también después se va del pueblo mapuche, se va a acercar a esta zona de los Pampas y acá también a lo que son la zona de los Ranqueles. Pero van a compartir un mismo lenguaje, o sea, hay un cierto componente cultural que tienen en común. Y nosotros nos vamos a basar en ello. Otras cuestiones que me gustaría además del espacio de dónde habitaban el territorio, siempre yo les trabajo la cuestión temporal, pero hemos siempre utilizado una mirada del tiempo que es muy europeo. Digamos, es una imposición del tiempo europeo. Y ahora yo les quiero proponer, con esta última diapositiva, que ustedes puedan entender que el tiempo y la percepción del tiempo es diferente y no en toda la sociedad es lo mismo. No existe una sola manera de entender el tiempo. La mirada europea no es universal. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, la primera, incluso estamos marcando diferencias, estamos comparando, que es algo que después ustedes van a tener que hacer con los incas y la Hualmapu, los pueblos mapuches, pero en otros aspectos. En el Tahuantinsuyo es un estado fuerte,
está centralizado, hay una ciudad capital, gobiernan un enorme territorio, hay un gobernante, el Inca, el hijo del sol, ¿sí? El descendiente de Inti, ¿sí? Que controla todo ese territorio. Por eso es un estado fuerte y centralizado, y que para controlarlo tiene administración, tiene ejército, establece vínculos políticos con todo. El Inca vive en el Cusco, en la ciudad, pero necesita de una administración para poder controlar ese territorio tan grande. ¿Cómo hace? Tiene que contar con funcionarios que le ayuden a administrar ese territorio. Y esos funcionarios tienen que educarse de alguna manera. Entonces, después vamos a adentrarnos en la educación y qué tipo de educación y para qué. Eh, y el tiempo, después lo vamos a revisar, fíjense que son bastante similares. Por el lado de los mapuches, fíjense que no dice el Estado mapuche. No hablan de un jefe mapuche, porque no existe esa mirada. Es diferente. La organización son comunidades autónomas. Hay diferentes comunidades, por eso yo les hablaba huiliches, picunches, pehuenches, ranqueles, de un lado de la cordillera, del otro, del este, del oeste. Cada grupo tiene su propia figura que lo gobierna, que es el lonco, es la autoridad política de cada uno de ellos. Y hay múltiples, como hay múltiples grupos que se manejan en el territorio, hay múltiples loncos. Lo que sí, obviamente, siempre van a estar en contacto y a veces van a haber tensiones y muchas veces van a haber acuerdos. Entonces hay reuniones de loncos. Pero cada grupo es más autónomo, es mucho más independiente. ¿M? Ahí marcamos diferencias entre el Tahuantinsuyo y la Gualmapu. ¿M? Pero en relación al tiempo, son bastante similares. De hecho, esto lo que ustedes están viendo acá es una chacana andina. ¿M? Tanto la chacana andina como la melipal o la cruz del sur aparecen mucho, después les voy a dejar una foto en el PDF, en los tejidos andinos y los tejidos mapuches, como ustedes le llaman, le pueden llegar a conocer como el Abrapampa. Si ustedes después les voy a dejar alguna figura y la van a reconocer fácilmente. Pero ambos, por ejemplo acá, ay, se me fue, perdón. Acá tiene que ver, fíjense, cómo gira el tiempo inclusive de manera diferente. Nosotros siempre cuando pensamos el tiempo, las agujas del reloj, es a la inversa. Es en este sentido, el sentido occidental del tiempo. Pero fíjense que incluso acá tienen fechas que señalan que va distinto. ¿M? Y hay ciertas fechas que tienen que ver con donde hay ciertas estrellas. La chacana es básicamente una cruz andina que se llama como una escalera a la espiritual, vendría a ser la traducción. Pero el 1 de agosto es el culto a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Después en septiembre aparecen las rogativas. El 22 de septiembre, cuando la estrella, la chacana, esté en cierto punto, va a ser el tiempo para hacer algunas ceremonias vinculadas a la cosecha. Después el 2 de noviembre, la veneración de los difuntos. Fíjense qué fechas que incluso en nuestra región todavía algunas se respetan. El 22 de diciembre es el retorno del sol de Raini, de Inti Raini. Está el tema de los cultivos, la cosecha. 3 de mayo, que es el día de la chacana. Y nuevamente el 21 de junio, que es el año nuevo solar. Una vez completado un ciclo, es un año solar. Y se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la naturaleza, en definitiva, es cíclica. Si nosotros lo pensamos, es como otoño, invierno, primavera, verano. Pero el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, el solsticio de invierno sería para nosotros, es cuando se festeja el 21 de junio, y es la vuelta al sol. Entonces se cumple un nuevo cíclico. El tiempo es cíclico. Y es muy parecido a la mirada de los pueblos mapuches, que en la misma fecha, el 21, el 24, no es una fecha estricta, son calendarios que se estelar,
depende, digamos, el sol en qué momento en específico va a estar en cierta posición en el cielo. Entonces es más o menos entre el 21 al 24, 26 de junio. Y sí, espero que después les voy a dejar esta imagen, el año nuevo mapuche se llama el Huinoixipantú, que es la vuelta del sol. Y nuevamente, espero que lo puedan ver, las flechitas son en sentido inverso. ¿Mm? Y nuevamente se festeja el Puem, el Pebú, la Walum y la Rimú, que son esos momentos como de el espacio de la naturaleza. El Puem es el invierno, digamos, que es el tiempo como de preservarse. Después el Pebú va a ser la primavera, el florecimiento, la recuperación y la vuelta de la Ñuquemapu. Después está el Walú, el verano, y el Rimú, el otoño. Y nuevamente, esta es la cruz del sur, muchas veces está representada, o es muy importante para los pueblos, que es la Melipal, se llama. ¿Mm? Pero nuevamente el Año Nuevo Mapuche tienen ambos pueblos, tanto los pueblos andinos como los pueblos de la Nueva Patagonia, una mirada cíclica del tiempo, y en donde se inicia, tiene un recorrido diferente a la mirada occidental del tiempo, un recorrido distinto, y en la celebración de hechos se siguen cumpliendo, porque el Huinoixipantú se sigue celebrando, y el Inti Raymi también se sigue celebrando. En definitiva, lo que ambos pueblos están haciendo es celebrando la vuelta del sol o la emergencia de un nuevo ciclo. ¿Mm? Algo que comparten. Habíamos marcado diferencias, ahora estamos viendo, pensando en lo que tienen en común.